Hola, buenos días a todos. Gracias por querer acompañarnos esta mañana. Vamos a estar un rato de 10 a 12 hablando de la energía eólica y de la normalización. Este evento lo hemos organizado junto con UNE. Ha sido un evento que lo hemos preparado en las últimas semanas con mucho cariño para que el programa fuera muy interesante y creemos que lo hemos conseguido porque tenemos más de 200 personas inscritas en el evento. Tenemos 8 ponentes de lujo que nos van a acompañar hasta las 11:30, 12, algunas notas técnicas que tenemos que dar. Las preguntas van a ser por escrito. Desde el momento que queráis formular una pregunta, lo podéis hacer a través del chat que pone preguntas y nosotros, los moderadores, las vamos a ir formulando. Tomás, el moderador de la mesa redonda, irá haciendo las preguntas a los ponentes de su mesa. Primero vamos a tener una breve introducción, una inauguración del director general de la Asociación Empresarial Eólica. Luego vamos a tener un keynote de Paloma García, que es experta en normalización. Y después vamos a tener la mesa redonda que va a moderar Tomás Romagosa, el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica. Por último, la clausura va a correr a cargo del director de UNE, Javier García. Con esto no os quiero robar ni un minuto más. Que lo disfrutéis. Vamos a intentar mantener siempre los tiempos, ser muy puntuales y que aprovechéis el tiempo al máximo, que es de lo que se trata. Así que doy la bienvenida a Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, para que, por favor, introduzca este evento. Cuando quieras, Juan. Muchas gracias, Piluca. Buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada de normalización en la eólica marina. En primer lugar, yo quiero agradecer la predisposición, la colaboración y la inquietud que han tenido el equipo de Javier García, Paloma en UNE por incorporar a la eólica y a la eólica marina en el gran debate de la normalización. Estamos en un momento de oportunidad. Esta tecnología está despegando en España desde un punto de vista energético, pero ya es una realidad totalmente consolidada desde el punto de vista industrial y de innovación. Nuestras empresas llevan fabricando componentes y exportando estos componentes a los principales parques marinos del Mar del Norte y otras ubicaciones, y nuestras empresas de base tecnológica, nuestros tecnólogos, llevan desarrollando prototipos y probando estos prototipos en las diferentes plataformas desde hace ya mucho tiempo. España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante del mundo, por delante de Estados Unidos y de Japón. Está despegando en este momento, y es el momento de oportunidad para hablar de todos los aspectos estructurales que afectan a la eólica marina. Evidentemente, temas regulatorios, temas de mercado, temas industriales, temas de cadena de suministro, temas logísticos, pero uno de los aspectos, y sin ninguna duda uno de los que pueden ser estructurales a futuro, es la normalización. Todo el conjunto de estándares, de normas que van a regular la calidad, las prestaciones y cómo tienen que desarrollarse, instalarse y equiparse los parques eólicos marinos. Y es un momento de oportunidad que tenemos que aprovechar, porque en el ámbito de la tecnología eólica marina flotante, España es una referencia. Es una tecnología que es disruptiva, va a abrir mercados que hasta ahora son inviables por la profundidad de las costas, y sin ninguna duda tenemos la oportunidad de posicionarnos como un hub industrial y de innovación en este ámbito de primer nivel. España el gobierno ahora mismo está trabajando en la estrategia nacional, la estrategia eólica marina y tecnologías del mar, que pretende sacar a consulta pública en las próximas fechas. Tenemos también una serie de retos que afrontar relativos a la regulación para conseguir hacer una realidad los parques eólicos marinos en España. España tiene un potencial tremendo desde el punto de vista del recurso, desde el punto de vista de los kilómetros de costa que tiene. Tenemos que hacer viable que esta tecnología sea una realidad a nivel comercial en el futuro. Por tanto, aprovechando el momento en el que estamos, no podíamos dejar de lado los aspectos, como les comentaba antes, tan estructurales como puede ser la normalización. Hay que ser inteligente, hay que anticiparse, hay que ser riguroso. Nos tenemos que posicionar claramente en los grandes debates de normalización sobre este tipo de componentes. ¿Por qué? Porque sin ninguna duda, teniendo una cadena de valor industrial en España y el 100% de la cadena de valor industrial de la eólica, y sin ninguna duda teniendo el 100% de la cadena de valor de la eólica marina, tenemos que anticiparnos a cómo van a ser esas normas. Otros países están haciendo lo mismo. Otros países ya están anticipándose, ya están preparándose para que efectivamente las normas, por lo menos, no vayan en contra de su capacidad industrial o de posicionamiento o las ventajas competitivas que pueden tener sus propias compañías. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y por eso este debate pretende ser, este workshop de hoy, pretende ser
este primer punto de avance en este ámbito en el que ya llevamos trabajando con UNE tiempo y que pretende de alguna forma dar un poco el kick-off de este gran ámbito que tenemos que tratar entre todos, ¿no? A diferencia de otros países que ya tienen la tecnología eólica convencional, la bottom fix ya muy instaurada en sus costas, España es un novato en ese sentido porque no tenemos todavía parques comerciales a escala comercial en nuestras costas a nivel de eólica marina. Pero la eólica marina flotante va a ser sin ninguna duda una gran oportunidad. Además tenemos una gran oportunidad porque incluso desde el ámbito europeo, Europa está apostando por la eólica marina. Europa le da un papel y un rol importante y muy significado a la eólica marina a 2030, a 2050 y los países ya se están posicionando. Hablar de eólica marina, hablar de desarrollo de eólica marina es hablar de desarrollo portuario, hablar de mejora de la competitividad del coste de la energía, hablar de una cadena de valor, un conjunto de cadenas de valor directas y adyacentes que tenemos que intentar posar en nuestro país o consolidar en nuestro país porque ya existen en algunos casos en algunas de las cadenas directas, ¿no? Es decir, es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Confiamos en que sin duda este año va a ser el año de despegue porque va a estar toda la regulación seguramente aprobada y porque nos va a dar ese nivel de mercado potencial que va a dar las señales a los inversores, pero tenemos que trabajar en todos los ámbitos técnicos. Y sin ninguna duda, la normalización de este tipo de equipos y componentes es algo en donde España puede jugar un papel fundamental. Sin más, yo les quería agradecer su presencia hoy con nosotros, confiar tanto en UNE como en AE para poder aprender y para poder debatir este tipo de asuntos. Quedamos a su entera disposición y tenemos que apostar todos por este ámbito como es la eólica marina flotante y su aplicación a España, a la península ibérica, porque es una oportunidad de oro seguramente y sin ninguna duda futura. Muchísimas gracias y que sea un webinar muy provechoso. Gracias. Muchas gracias, Juan, por tus palabras. Seguro que va a ser muy provechoso. Ahora voy a pedir a todos los ponentes de esta jornada, antes de que comience Paloma, para que os pido que activéis vuestras cámaras para que hagamos una rápida foto de familia y así podamos compartir en redes sociales. Muchas gracias, ya veo que estáis llegando todos. Vamos también está Álvaro. Pues si os parece, os pido una buena sonrisa. Contamos hasta 3, hacemos la foto de familia y nos desconectamos. Me quedo con Paloma, eso sí. Ya está, listo, ya os podéis desactivar. Muchísimas gracias a todos. Me quedo contigo, Paloma. Ahora tenemos tu keynote. Es muy interesante porque yo creo que nos vas a sentar, nos vas a presentar un poco las bases de lo que es la normalización en cuanto a la energía eólica. Más de 40 normas afectan a la energía eólica y creo que tu presentación, que si quieres ya te voy a dar el rol de presentadora para que puedas compartir desde ya tu presentación. Vamos allá. Ahora mismo lo acabarás de recibir seguramente. En cuanto veamos tu presentación, te dejo. Paloma García es la directora de programas de normalización y grupos de interés en UNE y no podíamos tener una mayor experta en normalización como Paloma en esta jornada. Así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. Hoy, además, en un día que sé que es muy complicado para UNE, que tenéis muchísimas cosas. Adelante, Paloma, todo tuyo. Tienes como un cuarto de hora, más o menos, para hacer tu presentación. Si veo que te estás yendo mucho del tiempo, yo te aviso. Gracias, Paloma, adelante. Muy bien, muchas gracias. Me voy a ajustar al tiempo previsto, no hay problema. Encantada de estar aquí esta mañana, de compartir con la AE y con todos ustedes que al final representan a una industria referente en España, y es la labor de UNE, de la Asociación Española de Normalización, contribuir en la medida en que nuestras actividades lo permiten al despliegue y al posicionamiento español en este sentido. Por mi parte, voy a enmarcar lo que es el sistema de normalización. Luego en la mesa vamos a hablar más concretamente de normas que están apoyando a este despliegue y de tecnologías y de mercado. Pero sí que quería enmarcar un poco de qué estamos hablando, a qué nos referimos cuando hablamos de normalización, de estándares y de UNE, de la Asociación Española de Normalización.
que estoy intentando pasar la presentación, pero no soy capaz. No se está pasando, ¿verdad? No, tenemos solo la portada. Lo más fácil es que las pases con las flechas que tengas en el teclado. Prueba a ver con las flechas del teclado. Lo estoy haciendo, pero no me la... Ahora. Ahora. Acabas de pasar dos. Ahora estamos en portada. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Bien, pues como decía, quería presentar lo que es UNE desde dos perspectivas complementarias e integradas una en sí mismo. UNE como asociación multisectorial, el papel que jugamos con las asociaciones, con las patronales de la industria, de prácticamente la totalidad de los sectores económicos en España, y luego el papel de UNE como organismo español de normalización. Con estos dos aspectos de nuestra esencia, nuestra visión del rol que jugamos ahora mismo en la sociedad y en la economía española es el impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo de la sociedad con estándares que generen confianza. Queremos generar confianza entre proveedores y clientes, entre el sector público y sector privado para seguir avanzando, especialmente en esta complicada etapa desde el punto de vista económico y sanitario en la que estamos inmersos. No sé por qué cada vez que voy a pasar tarda un poquito. Ahora, nuestra figura como asociación es una figura jurídica, somos una asociación privada, independiente, sin ánimo de lucro, y tenemos un carácter multisectorial. Esto nos diferencia de las asociaciones sectoriales. Este papel cada vez juega un rol más importante en el tejido industrial. ¿Por qué? Porque casi todo ahora mismo está conectado. No hay, los sectores verticales cada vez tienen que estar más interrelacionados. Tenemos sobre la mesa retos importantísimos como transformación digital, transición ecológica, economía circular, todos estos retos a los que los sectores tienen que enfrentarse conjuntamente, tienen que trabajar unos con otros. Por eso notamos que el papel de poder tener una plataforma, una mesa de diálogo entre, por ejemplo, las asociaciones de empresas tecnológicas que proporcionan los habilitadores tecnológicos para la digitalización y las empresas industriales, las asociaciones de empresas industriales que se digitalizan, pues nos pone en un papel importante que debemos aprovechar y que ponemos a disposición de nuestros miembros. Somos, como asociación multisectorial, nuestro motor de funcionamiento, aquellos que nos guían y nos dicen hacia dónde tiene que ir la estrategia de normalización, son nuestros miembros. Entre ellos está la AE desde 2020, lo cual es un honor para nosotros que el representante de, como he dicho, una industria referente a nivel internacional en España sea miembro de la masa asociativa de UNE. Tenemos, tengan datos, 152 miembros corporativos, son un poco el motor porque son las patronales de los sectores, desde el sector de las luminarias, sector construcción, sector, como he dicho, de tecnologías de la información, residuos, un montón así hasta 152. Tenemos también miembros adheridos a institución, que son aquellas asociaciones de carácter local o asociaciones de profesionales o centros tecnológicos o institutos de innovación o bien la administración. Además, luego contamos con unos 250 miembros adheridos a empresa y miembros individuales. Nuestro funcionamiento, lógicamente, es como el de toda asociación. Tenemos una asamblea general, que digamos que es el que manda en todas nuestras acciones, compuesta por todos los miembros de UNE y entre cuyas reuniones y decisiones funcionan los órganos de gobierno a través de junta directiva, comisión y presidente. Pero además, con carácter, digamos, más estratégico y más de mercado, tenemos ahora mismo 4 comisiones en las que los miembros de UNE se sientan para debatir cómo la normalización puede apoyar el despliegue y el posicionamiento y la competitividad de sus sectores. Hay una que es para la parte toda electrotécnica, otra de construcción, otra de economía circular y la última, el año pasado, se constituyó el Observatorio de Vigilancia del Mercado.
la de economía circular y la de vigilancia de mercado, como he dicho antes, son multisectoriales y en las cuales pues tenemos interesantísimos debates entre los diferentes sectores para apoyarse y ayudarse uno con el otro en diferentes aspectos. Nosotros, además, creemos que somos un ejemplo de colaboración público-privada. En nuestros órganos de gobierno está sentada, porque así se lo permite la legislación, la administración pública. Contamos con la presencia del Ministerio de Industria, el Mincotur, que es nuestro interlocutor principal, pero también tenemos representación del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Sanidad, lo que, digamos, enriquece el diálogo de hacia dónde, de encaminarnos hacia dónde tiene que ir la normalización y las actividades de UNE, que son, como he comentado, la normalización en sí misma, la cooperación internacional. Intentamos hacer una transferencia del conocimiento que tenemos nosotros junto con el que tienen nuestras industrias para abrir mercados. Y luego también una tercera línea de actividad es el NIDI, como llamamos nosotros, que es la unión de la normalización y la innovación en general, principalmente. Tratamos de que con el desarrollo de normas en ámbitos innovadores, sea más fácil poner en el mercado resultados de proyectos de innovación. Esa es nuestra figura como asociación multisectorial. Como organismo español de normalización, que es un poco lo que nos caracteriza como organismo único en España, tenemos ese rol reconocido por la Administración española en el 2015, año en el que se revisa el Real Decreto 2200, más antiguo, del 95, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura de la Calidad y la Seguridad Industrial, que es una infraestructura potente, es una infraestructura que tenemos que aprovechar, es una infraestructura que está presente en la revisión de la Ley de Industria, y junto con los otros pilares de esta infraestructura de la calidad, el Centro Español de Metrología y la Entidad Nacional de Acreditación, intentamos que todos los aspectos de calidad y seguridad industrial estén cada vez más presentes en el tejido económico y en el tejido industrial, en nuestro caso a través de las normas. También somos el organismo reconocido a nivel europeo como organismo español de normalización, a través del Reglamento Europeo 1025. En este sentido, somos el organismo español miembro de los organismos europeos de normalización, CEN y CENELEC, y el organismo español ENETSI, el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones, y luego el miembro español en los homólogos internacionales, la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. También somos miembros de honor de COPAN, que son nuestros hermanos de Latinoamérica y con los cuales pues trabajamos conjuntamente en un montón de actividades. Nuestro modelo de trabajo como organismo de normalización funciona a través de comités técnicos de normalización. Son mesas de trabajo, plataformas de trabajo que ponemos a disposición de los sectores a nivel transversal o a nivel vertical para que se debatan y se acuerden posiciones y votaciones para tanto las normas nacionales puramente como las normas internacionales y europeas. Tenemos más de 200 comités técnicos de normalización en marcha, 15.000 participantes, 3.000 expertos mundiales que defienden lo que he dicho, la posición española, la posición de los comités, de las empresas que están participando en los comités, y tenemos 144 responsabilidades internacionales. Esto es un papel importante. En 144 ocasiones, algunas son de carácter más transversal, más digamos de gobierno, pero otras son verticales como presidencia o secretaría de grupos específicos de trabajo. Porque tengan algunos datos de lo que hacemos, porque no estoy tan metido en la normalización. Cada año publicamos alrededor de 2.000 normas, el año pasado 1999, tenemos de las cuales pues 1.800 son adopciones de normas europeas. Tenemos 31 órganos técnicos nuevos el año pasado y 25 miembros, lo que hace un total acumulado de más de 30.000 normas, 27.000 son adopciones de normas europeas o internacionales y tenemos más de 900 grupos de trabajo funcionando en el modelo que he comentado anteriormente.
De estas 30.000 normas, una cuestión importante, son voluntarias. Los organismos de normalización no tenemos potestad ninguna de hacer una norma obligatoria. Es la administración que reconoce el valor de esa norma para dar cumplimiento a la legislación, o bien el propio mercado. El proveedor-cliente en contratos privados se ponen normas con un carácter vinculante. Bien, pero de esas normas, 9.000 aproximadamente están citadas en la legislación nacional, es decir, contribuyen a cumplir la legislación. Y aquí que es un caso de éxito de colaboración público-privada, porque son los propios sectores, el sector privado, el que hace la norma que le va a ayudar a cumplir la legislación. Y esto es un rol muy importante. Sí que quería, después del marco institucional, trasladarles que para nosotros, y lo vemos en otros países que son referentes mundiales en estrategia de normalización, el participar del sistema, y digo del sistema porque puedes participar bien integrado, implicado en el desarrollo de normas o bien como usuario de normas. Cada uno coge el papel que entiende le corresponde. Bien, pues esto proporciona una posición de liderazgo de la industria española. O, como he dicho, otros países utilizan la normalización como una estrategia de posicionamiento del país. Nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Estamos construyendo ese camino y cada vez estamos posicionándonos más. Pero es muy importante porque lo que ha dicho Juan al inicio de la reunión, el ser pioneros y promotores de normas internacionales posiciona a los productos y a los componentes que se están desarrollando ahora mismo en España como referentes a nivel mundial. Es importantísimo poder liderar los debates en cuanto a contenido técnico de normalización. Es importante el ser conscientes de que el uso de normas nos va a ayudar a dar garantías entre cliente y proveedor y a llegar a mercados que a lo mejor ahora mismo no podríamos llegar. Nos parece muy importante. Es un tema, no es a corto plazo, los que estáis más implicados en las labores de normalización lo sabéis, no es un tema de corto plazo, hay que tener una visión de futuro, hay que tener una estrategia de futuro, pero hay que integrar la estrategia de la normalización en la estrategia de las organizaciones. Para que tengáis un dato de estudios económicos que se hicieron hace tiempo, ahora mismo las normas técnicas tienen beneficios económicos directos y ya suponen el 1% del Producto Interior Bruto en España, lo cual es sin duda una contribución directa a la competitividad de nuestras organizaciones. Y ya para terminar, sí que quería, las cosas no ocurren yo creo, por casualidad. Desde el año 2019 pusimos en marcha una estrategia de 3 años en la cual queríamos fijarnos dónde queríamos estar en el 2021. Nos parecía que faltaba mucho y que había mucho camino por recorrer, pero poco a poco, con una estrategia impulsada por nuestros miembros, elaborada por nuestros miembros y ejecutada a través de planes anuales ambiciosos, hemos llegado al 2021 y se nos ha quedado corta. Tenemos que hacer muchas más cosas. Acabamos de presentar en la Asamblea General que tuvo lugar el pasado mayo la Estrategia UNE del 2025. La estrategia la llamamos Estrategia UNE, pero es vuestra estrategia, es la estrategia de los sectores industriales en España. Es dónde quieren estar en 2025. Hemos pasado de 5 objetivos a 3 objetivos estratégicos y, lógicamente, como podéis imaginar, queremos ser un elemento de apoyo eficaz, de apoyo directo al plan de recuperación y resiliencia. Queremos estar presentes en la recuperación económica de los sectores. Queremos contribuir a cada uno de los ejes del plan de recuperación, en concreto al eje de transición ecológica, en el cual todo el ámbito de la energía eólica juega un papel muy relevante. Queremos también llevar a cabo la transformación digital de nuestra entidad en 2 sentidos: interno como organización, como estamos todos, y otro con respecto a lo que es el sistema de normalización. Queremos hacer más inteligente el sistema de normalización, hacer más utilizables las normas desde el punto de vista tecnológico, el contenido de las normas, que sea más interactuable y que, responda a peticiones que nos han pedido los sectores en lo que respecta al uso de normas. Y luego, pues queremos mantenernos como una organización ejemplar
que nos iráis reconociendo como un apoyo en vuestro camino hacia la competitividad. Y por mi parte nada más, porque creo que es suficiente con este marco. Creo que lo interesante es el debate que viene a continuación en la mesa siguiente. Y no obstante, yo directamente o cualquiera de nuestro equipo técnico estamos a vuestra disposición para cualquier cuestión, ya sea de tipo institucional o de tipo técnico, sobre cómo acceder a lo que es el sistema de normalización, que es mucho más sencillo de lo que podemos pensar. Muchísimas gracias. Paloma, muchísimas gracias y además efectivamente has cumplido con los tiempos perfectamente, como te habías comprometido. Ha sido muy interesante escucharte y como decías en vuestro plan estratégico, uno de los principales objetivos es aportar soluciones a los retos que tenemos en los diferentes sectores y en el sector de la eólica marina hay bastantes retos. Para ello vamos a comenzar la mesa redonda, que ya invito a todos los que participan en esta mesa a que vayan conectando sus cámaras y sus micros para no retrasar ni un minuto. Ya veo que os vais conectando. Esta mesa redonda la va a moderar Tomás Romagós, el director técnico de la Asociación Empresarial Eólica, y contamos con 4 representantes de empresas. Contamos con Siemens Gamesa, con Vestas, con Saitec y con IH Cantabria como instituciones que nos van a acompañar a lo largo de una hora que promete ser muy interesante y sobre todo ilustrativa para conocer esos retos a los que se refería Paloma. Yo os dejo, me imagino, Tomás, que tú ya tienes ahí tu presentación preparada, así que adelante, el tiempo es vuestro, tenéis aproximadamente una hora. Recuerdo eso sí a los asistentes, perdonad, antes de yo desconectar mi cámara, que las preguntas las podéis hacer por escrito. Por ahora no tenemos ninguna pregunta, teníamos un asistente que nos ha saludado y nos preguntaba que qué tal, pero no tenemos ninguna pregunta para los ponentes y estamos tuiteando, tanto desde UNE como desde la cuenta de la Asociación Empresarial Eólica, podéis a lo mejor revisar con las dos cuentas, la de UNE o la de la asociación, y el hashtag que estamos utilizando es normalización eólica marina. Pues nada, os animamos a que también compartáis con vuestros contactos el contenido de esta jornada y ahora ya sí, os dejo. Tomás, adelante. Gracias. Gracias, Piluca. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta mesa redonda. Como comentaba Piluca, vamos a entrar un poco más en detalle de cuáles son los retos que se vienen ahora por delante para la eólica marina. Normalización en la parte de eólica, la parte de onshore está muy trillada, se viene trabajando en normativa desde hace ya bastantes años. Sin embargo, la parte de offshore pues presenta ciertas particularidades y las normas tradicionalmente utilizadas en onshore pues no siempre son de aplicación o hay algunos elementos que varían. Es un poco lo que vamos a tratar de identificar en la mesa redonda de hoy. Tenemos con nosotros a 4 expertos que llevan muchísimos años y tienen muchísima experiencia tanto en eólica como en normalización, con lo cual nos van a poder ilustrar ejemplos y casos concretos muy interesantes. Sin más, voy a pasar a presentaros muy brevemente. Tenemos con nosotros a Enrique Gómez de las Heras, de Siemens Gamesa. Además, Enrique es presidente del subcomité de normalización de energía eólica. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días, Tomás. Buenos días a todos. Tenemos también a Álvaro Matesanz, especialista senior de producto de Vestas, que nos se va a enfocar un poco más en la parte del aerogenerador. Buenos días, Álvaro. Hola, buenos días. Tenemos también a Juan Moya, Business Development Manager de Offshore Technologies de Saitec, más experto como tecnólogo en las soluciones flotantes y en las plataformas. Buenos días, Juan. Buenos días a todos. Y también tenemos a Raúl Guanche, responsable del Grupo de Energías Marinas e Ingeniería Offshore de IH Cantabria. Buenos días, Raúl. Buenos días a todos. Muy bien, bueno, para la mesa la hemos preparado con un formato de preguntas y respuestas, pero tenemos una presentación de apoyo para que los asistentes pues, puedan ver y poder ilustrar un poco mejor de qué estamos hablando en cada momento. Esta presentación la voy a ir pasando yo y os voy a ir lanzando preguntas a cada uno de vosotros
para ir entrando un poco en harina. Vamos a empezar con algunas preguntas rápidas de calentamiento para ir entrando en materia y poner un poco en contexto de qué estamos hablando. El concepto de la eólica marina a veces es un poco amplio y engloba diferentes soluciones, diferentes tecnologías. Juan, tú como experto en el tema, ¿podrías explicar muy brevemente qué tipologías existen y qué tipo de soluciones? Y de todas las que se han venido desarrollando históricamente, ¿cuáles son las que a día de hoy pues siguen todavía un poco en primera línea? Sí, vamos a ver, esta foto es bastante conocida. Bueno, se empezó evidentemente con baja profundidad, los Gravity Bays, monopilotes, jackets, trípodes, y en cuanto empezamos a tener profundidad, evidentemente tuvimos que ver cómo hacer flotar estas soluciones. Bueno, las más actualmente se tiró de la experiencia que había habido ya desde hace mucho tiempo en Oil and Gas y los diseños empezaron reproduciendo los diseños ya de Oil and Gas, que eran las semisumergibles, las TLPs, Tension Leg Platforms, los Spark, que es la que se ve a la derecha, y últimamente ya conforme ha ido evolucionando un poco, ha habido ya cierto track record de experiencias y sobre todo la innovación de muchas empresas, se han ido aportando nuevas soluciones que se desvían un poquito de todo esto. Innovación, o sea, modificaciones como, por ejemplo, no pensar solamente en el acero, pensar que hay otros materiales como el hormigón que pueden dar su juego, ver cómo se pueden modificar los fondeos, ir a fondeos, hasta ahora los que se ven ahora mismo en la foto son fondeos clásicos de catenaria o de Tension Leg Platform. Tenemos otras soluciones como es el Single Point Mooring, que está siendo últimamente bastante utilizado por varias plataformas, incluso bastantes españolas. Y bueno, y sobre todo los conceptos ligados a la estabilidad. Se ha unido a ellos el concepto de barge o barcaza, tipo más, digamos, vessel, más barcaza, más unido al concepto clásico de un buque, ¿no? Bien, y realmente en lo que es innovación, no sé si ahora lo veremos, Tomás, en lo que es las innovaciones o los modelos o los diseños que han surgido precisamente en España y que ahora mismo, como tú bien has dicho, España siempre ha sido un innovador en tema de flotante desde el principio de los tiempos. No ha habido posibilidad de aplicarlos porque realmente en España no se había desarrollado mucho la industria porque todo estaba en el Mar del Norte por tema de la profundidad, pero llegó el momento. Entonces, bueno, no sé si quieres pasar a la siguiente. Sí, te quería preguntar ahora precisamente por el caso de España, que efectivamente, como comentabas, pues somos líderes en I+D de eólica marina en general, en eólica flotante en particular, y sí, muchas de las plataformas y de las patentes que existen a nivel mundial pues son españolas. Tenemos un alto porcentaje. Entonces, sí, te quería preguntar un poco por si nos puedes comentar cuáles son las que están ahora mismo en el disparadero, las que han llegado a TRLs más altos y tienen más potencial de desarrollarse ahora a corto y medio plazo. Efectivamente. Bueno, aquí se ve una panoplia de las que ahora mismo están más desarrolladas en España y que tienen, digamos, desde el principio han estado desarrollándolo desde el concepto de TRL prácticamente 1 a distintos TRLs ahora mismo. Bueno, hay una, la de la derecha, Steico, el proyecto LISA, que es un mix, porque es una plataforma fija, pero que se lleva al site, al emplazamiento flotando. Es un concepto innovador. Y luego están distintos conceptos en distintos grados de desarrollo de prototipaje. Nautilus, que es una semisumergible con un concepto clásico de fondeo. Wind to Power, que tiene la innovación de tener una doble turbina con un concepto también de SPM o de Single Point Mooring en el fondeo. X1 Wind es un concepto también innovador, también de Single Point Mooring de fondeo, pero como veis en la foto, la torre ha desaparecido, aparece una especie de trípode que sustenta una turbina en una posición realmente novedosa. Luego está SciTech.
SciTech, que tiene un concepto también novedoso de varias cosas. Es de hormigón, tiene un single point mooring como concepto de fondeo y, como veis, el formato o la forma del flotador es un tipo catamarán, es un concepto de barcaza, que no era ninguno de los tres clásicos. Y realmente, bueno, ahora mismo todos estos proyectos están en fase de desarrollo de prototipajes a distintos niveles y ya todos, digamos, haciendo gestión comercial para ir a todos los tenders que hay, tanto en Europa como en Estados Unidos como en Asia. Una pregunta, Juan, como tecnólogo, viendo un poco la diversidad que tenemos en España de diferentes modelos y la importancia que tiene para la industria nacional, ¿cómo veis el papel de la normalización en este ámbito? Entiendo que es interesante que se pueda desarrollar y normalizar o estandarizar estos elementos, o no, quizás es al contrario y hasta que una de las tecnologías no llegue, digamos, a dominar el mercado, pues no interesa que se normalice o es más complicado hacerlo por la disparidad de criterios y modelos. No, justamente es vital el estar en estos comités de normalización internacionales porque realmente, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de lo que me atañe. Realmente en el comité internacional que estoy, que es precisamente el de las flotantes, bueno, el concepto de single point mooring, pues prácticamente se tocaba de soslayo. Y realmente para nosotros y para, como veis, no solamente para SciTech, sino para Enerocean y XWinNowWin, que están con la misma tecnología, este tipo de fondeo es importante que sea representado en las normativas y que se tenga en cuenta. Bueno, no quiero decir que si no hubiera estado yo o SciTech en ese comité no se hubiera tratado, pero evidentemente hay que estar en los comités donde se toman decisiones, eso es vital. Luego mis compañeros también tendrán otras anécdotas de otro tipo, pero aparte de que realmente estando en comités internacionales, de alguna manera se filtra know-how que puedes transmitir a tu empresa y a la vez es una labor digamos, de marketing para tu empresa y en un aspecto mayor para la propia nación, para España, el estar en estos comités te da mucha visibilidad, es una visibilidad y un reconocimiento que de otra manera sería muy difícil lograrlo. Yo para mí, vamos, el estar en estos comités es básico. Vale, gracias, Juan. Bueno, aparte de las plataformas en sí y del aerogenerador, la eólica marina abarca también muchos otros sectores que amplían, digamos, el alcance de la cadena de valor de la eólica onshore tradicional y para los que entiendo que también será muy importante tener normalizados los componentes, ya no solo para el diseño de las plataformas y de los aerogeneradores, sino para luego poderlos fabricar adecuadamente. Son dimensiones enormes, gigantescas, y luego para instalarlos y poderlos operar y mantener correctamente. ¿Nos puedes comentar brevemente qué otros sectores se ven también afectados en la cadena de valor de la eólica marina? Bueno, pues en esta slide se ve de una manera muy rápida que no solamente es una plataforma flotante y un aerogenerador encima. Es decir, que toda la actividad que hay alrededor de ello, aquí se ve la actividad en el mar, pero antes ha tenido que haber una actividad en tierra brutal, en todos los sectores. Bueno, para empezar, como se ve arriba en las fotos, y ya ha empezado España en ello, tanto, bueno, a la derecha, por supuesto, en astilleros y toda la industria naval y marina, desde hace bastante tiempo, podemos decir que hace cosa de 7 u 8 años, fue el primer aldabonazo de poder meternos en este negocio, a nivel de astilleros, quiero decir, a nivel de industria naval. Ahora mismo es un referente europeo, la industria naval y el sector marino y el sector manufacturero naval, no solamente astilleros, está muy posicionado en el norte de Europa, en el Mar del Norte, y ahora hay que aplicar esto también a las flotantes, que vendrá, seguro. Pero para ello es un factor clave, como dices tú, por tema de tamaños, los puertos. Es muy importante que los puertos españoles, en este caso ahí veo dos fotos que son dos de los que están quizás más activos moviéndose en este terreno como estrategia, que es el puerto nuevo de La Coruña y el puerto de Bilbao últimamente.
es muy importante que los puertos se adapten a esto que viene y que en España va a ser muy importante. Y por supuesto, bueno, todo lo que son más que las tecnologías, las industrias que hay alrededor, muy brevemente. Voy a repasar unas notas que tenía aquí con otras transparencias. Bueno, tenemos todo el tema de la industria naval. La industria naval no solamente es la industria de todos los buques, como veis en esa foto hay cantidad de buques diferentes, de transportes, grúas, de servicio, habilitación, cableros, dragas, pontones. Por supuesto, la industria naval tiene que decir mucho en el diseño y en la fabricación de las plataformas flotantes. La fabricación, no solamente fabricar, sino muy importante, la puesta a flote de las plataformas flotantes es un factor muy importante en el coste y en la competitividad. Cómo poner a flote estos monstruos de una manera casi en serie, como si fuera una cadena de producción de una fábrica de automóviles. Hay que poner a flote con una cadencia súper frecuente este tipo de artefactos. Bueno, tendríamos luego oportunidades de negocio en todos los aspectos, por ejemplo, por supuesto, fabricación de las estructuras de apoyo, como ya está haciendo muchas empresas en España para el norte de Europa. Los sistemas de fondeo, los actuales y los futuros, está hablando de fondeo compartido, otro tipo de fondeo, como puede ser el single point mooring. Los cables dinámicos y la conexión de los cables dinámicos a las plataformas flotantes es un mundo por abrir. Ahora mismo hay, digamos, un oligopolio mundial de muy pocas empresas que se dediquen a ello. Yo creo que aquí hay un nicho de mercado muy importante, cables dinámicos y la conexión. Y luego, pues todas las empresas que están, digamos, alrededor del mantenimiento y la seguridad, trabajos submarinos, la formación, muy importante, la formación de los empleados en el mar, ya sean pescadores o marineros, en técnicos de mantenimiento offshore, porque siempre se ha dicho que es mucho más fácil formar a un marinero en mantenimiento eléctrico mecánico que formar a un electricista o un mecánico en la vida y el trabajo en el mar. El trabajo en el mar es duro y hace falta tener cierta experiencia y quizás ahí hay un nicho, digamos, de oportunidad de trabajo. Y bueno, y hay muchísimos. Mantenimiento de aerogeneradores en el mar, que implica trabajos submarinos, etcétera. Sí, efectivamente es un tema complejo y que abarca muchísimas disciplinas. Nos preguntan algunos asistentes, por ir respondiendo ya algunas preguntas, de todas las plataformas que has mencionado antes, de todos los modelos, ¿en qué estado se encuentran? ¿Están ya a nivel comercial? ¿Todavía es experimental? Las plataformas españolas, y si hay algún parque ya instalado precomercial o comercial en Europa o en el resto del mundo. Sí, muy rápidamente, hay 2 o 3 parques comerciales, precomerciales, porque no llegan a más de 3 o 4, me estoy olvidando de un parque que se está construyendo en Escocia que se llama Hywind Tampen, que está utilizando los aerogeneradores para suministrar energía a plataformas petrolíferas. Es una, digamos, una variación de a dónde va a ir esta energía. Ya no va a tierra, va a suministrar energía que, bueno, al final no deja de eliminar generación de huella de carbono, porque estas plataformas petrolíferas necesitan mucha combustión para producir electricidad en ellas. Entonces, hay un parque, creo que son 11 plataformas flotantes. El resto son parques pequeños, precomerciales, de 4 o 5 unidades. En Portugal, hay otro en Escocia, y luego hay unidades sueltas de distintos prototipos a escala más o menos real, a escala de 6 megavatios, sí, en Japón. Y bueno, y ahora mismo en España hay algunos prototipos que están a punto, o si no ya instalándose, de escalas medias. Escalas medias me refiero, por si alguien no lo sabe, ahora mismo la eólica flotante está diseñando aerogeneradores que llegan a los 15 megavatios. Escalas medias, entre comillas, estamos hablando de aerogeneradores de 3 a 6 o 7 megavatios. Pero
los parques comerciales que vendrán y se están desarrollando por parte de las compañías, de estas compañías españolas. Ahora mismo se están instalando prototipos a una escala real, pero digamos de megavatios del orden de 2, 3, 4 megavatios, pero se están diseñando en paralelo porque se está yendo a tenders en Europa y fuera de Europa con ya máquinas de 12, 14, 15 megavatios. Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Ahora que ya tenemos un poco más claro de qué estamos hablando, de todos los aspectos que abarca la eólica marina, quería pasar con Enrique un poco a entender mejor cómo se normaliza esto, cuál es la estructura de normalización, qué son las normas y cómo se puede participar en su redacción. ¿Nos podrías explicar un poco brevemente, pero qué son estas normas y cómo se diferencian del resto de regulación, directivas, etcétera, que a lo mejor no todo el mundo lo entiende? Sí, gracias Tomás. Pues bueno, a riesgo de meterme un poco en lo que ha dicho Paloma, que es mucho más experta, pero creo que es importante entender qué son y qué no son. A mí me pasaba al principio que no tenía muy claro, pero las normas son leyes. ¿Qué pasa si no se cumple una norma? Y sé que mucha gente no lo tiene claro. Y Paloma ha dicho dos cosas que son clave, yo creo. Voluntariedad y confianza, ¿no? Las normas no son leyes, son acuerdos a los que se llega, ¿no? entre expertos internacionales y que dictan pues guías, reglas o criterios de cómo se han de desarrollar productos o servicios, ¿no? Y lo importante es eso, son voluntarias y son basadas en consenso. Obviamente no es siempre fácil llegar a consensos, lo sabemos bien, pero en mi experiencia, está en varios comités internacionales, lo normal es que se llegue. Raras veces son necesarias votaciones, ¿no?, en las que esté ajustado. Y yo creo que es importante porque cuando un documento está consensuado, luego de cara a los clientes o a los usuarios, da mucha más confianza, ¿no? Yo creo que es una de las palabras claves. Entonces, luego esas normas se diferencian de directivas europeas, por ejemplo, que las directivas marcan ciertos objetivos que los países tienen que cumplir en sus leyes, ¿no? Hay algunas directivas europeas que hacen referencia a normas, pero otras no. Luego, por último, están las leyes, ¿no?, ya sean locales, autonómicas o nacionales, que deben cumplir esas directivas europeas y en ocasiones se hace referencia a normas. Como ha explicado Paloma antes muy bien, ¿no?, las normas redactadas o consensuadas por expertos muchas veces sirven como base para las leyes, ¿no? Y la ley no tiene que entrar en detalles técnicos. De hecho, los ingenieros que hacemos las normas no nos atreveríamos a hacer leyes, ¿no?, por las implicaciones que puede tener legales, sociales o políticas. Vale, perfecto. Y si una empresa quiere participar en la redacción de una norma, ¿qué debe hacer o cómo podría participar? ¿Cómo se encuadra esto en España en los comités de normalización? En Sí, eólica me pues, refiero. Paloma ya ha hablado antes un poco a nivel general. Sí, Juan lo ha dicho muy bien, es una oportunidad que tenemos, ¿no?, de participar. Pues básicamente las empresas u organismos que quieran participar primero deben designar unos vocales para participar en el grupo nacional, ¿no? En el caso de energía eólica, el grupo nacional es el Comité Técnico 206, o bueno, lo llamamos el SC88, ¿vale? Ahí, digamos, todos somos participantes de empresas u organismos españoles, ya sean fabricantes, centros de investigación, etcétera. Ahora mismo en el Comité Español pues estamos representados 31 organismos. Y luego dentro del Comité Nacional se designan una serie de expertos que ya participan activamente en la elaboración de cada una de las normas. Esos expertos son propuestos por las propias empresas. Juan hablaba antes, ¿no? Él participa en la de normativa flotante. Entonces es un delegado o un experto nacional. Él cuando está en esos grupos de trabajo internacionales no representa a SAITEC, ni yo a Siemens Gamesa, sino a España. Y ahí en esos grupos internacionales, en el caso de energía eólica es el llamado TC, el Technical Committee 88, se elaboran los borradores de las normas. Obviamente, si hay representación de un país, pues se recogerán las necesidades de ese país. Y si no estamos, pues no. Y hay muchos ejemplos, luego podemos hablar de ejemplos concretos, ¿no? Y esa es la forma en que todas las empresas podemos participar. Vale, fenomenal. Y bueno, teniendo en cuenta que España hemos sido uno de los países pioneros en la energía eólica y desde hace ya muchos años pues tenemos muchas empresas que participan en toda la cadena de valor,
¿Cómo queda España encuadrada en la normalización? ¿Tenemos muchos expertos, pocos, mucha actividad, poca actividad? Sí, España es de los países que más tiene. Ahí en el primer gráfico podéis ver la participación por países. Bueno, debajo en el eje X son los distintos acrónimos de los países. España ahora mismo tiene 104 expertos de un total de 800 aproximadamente que participan en normas eólicas. Es un porcentaje muy alto. Veis que, bueno, estamos solo, bueno, por detrás de Alemania, Dinamarca y China, ¿no? Dinamarca es un ejemplo característico porque es un país relativamente pequeño comparado con otros, pero con mucha participación de expertos y ellos les dan mucho peso, ¿no? Pero España está ahí, ¿no? Se nota que tenemos mucha influencia y se demanda también. Hay comités en los que nos preguntan, oye, España, ¿qué opina de esto? Por favor, asignar expertos, ¿no? Nos ha ocurrido a veces que se crean grupos de trabajo en normas donde por circunstancias no hay expertos españoles y se nos pide que haya, ¿no? Porque es reconocido. Si ya vamos a las normas específicas de eólica marina, pues vemos que en la de eólica flotante, que es la de abajo a la izquierda, pues España tiene 8 expertos de un total de 70. O sea que tenemos una buena representación para asegurar que bueno, se cumplen o las normas se desarrollan acorde a nuestras necesidades. Y en general, si hablamos de eólica marina, no solo flotante, tenemos 4 representantes de un total de 40, ¿no? Aunque bueno, como yo digo siempre, una cosa es estar, que son estos números, y otra participar, ¿no? En muchos comités pues hay personas que están de oyentes y no participan, pero es importante participar proactivamente, no solo estar escuchando, sino tener un rol importante, ¿no? En estas normas. Pero sí, yo diría que España tiene un papel relevante. Fenomenal, pues gracias, Enrique. Yo quería preguntaros, no solo a ti, también al resto de participantes de la mesa, un poco por entender mejor o por ilustrar con algún ejemplo este carácter estratégico que tiene la normalización, tanto para las empresas, pero sobre todo para la industria nacional, ¿no? Pensando un poco en que al final el mercado, en este caso eólico y de la eólica marina, es un tablero de juego y que alguien está poniendo las normas de cómo participar en él y de alguna manera pues nos interesa o os interesa a los actores jugar con vuestras propias reglas, no que os imponga otro y que os tengáis que amoldar a sus reglas para que a lo mejor vuestros sistemas o modelos o prototipos pues no están preparados para ello. Desde vuestra experiencia, que lleváis muchísimos años participando en estos comités, quería preguntaros por ejemplos que se os ocurran, que hayáis vivido en los que el hecho de haber estado en el comité fulanito defendiendo un tipo de norma, pues ha hecho posible que saliera más orientada hacia los intereses, en este caso, del mercado español. Por daros paso un poco a los que no habéis participado todavía, Álvaro, ¿podrías comentar sobre esto? Bueno, en principio lo que me gustaría dar mi opinión o mi percepción personal acerca de la participación en estas normas es que siempre desde un punto de vista personal resulta un orgullo estar en un comité de estas características y ser representante de tu país y representante de todos los compañeros que están trabajando en ese ámbito. Siempre, digamos, tiene ese doble punto de orgullo y también responsabilidad, porque estás haciendo algo en nombre de mucha gente que está trabajando en tu país. Segundo, también decir que cuando participas en comités internacionales aprendes muchas cosas a nivel personal. Tenemos muchos anécdotas de tipo personal, no de tipo técnico. Aprendes, por ejemplo, que hay países donde la gente para decir sí mueve la cabeza de lado a lado y para decir no la mueve de arriba abajo, con lo cual la conversación resulta un poco curiosa porque los gestos no acompañan y tú piensas que se están enterando de todo y en realidad te están diciendo, oye, no me entero de nada de lo que estás diciendo. También aprendes que si un japonés te da una tarjeta no debes escribir por detrás nada porque se sienten muy ofendidos. Es algo que es importante. Y desde un punto de vista técnico también te das cuenta, y es algo que hay que decir y hay que repetir, porque tradicionalmente en España tenemos una tendencia
a fustigarnos, decir que cuando estamos en los comités, normalmente los españoles somos gente bastante activa y que tenemos un nivel similar al que pudieran tener nuestros compañeros japoneses, daneses, alemanes. Sí se nota en muchas ocasiones que tenemos menos recursos, tenemos las mismas capacidades, pero a veces tenemos menos recursos. Y eso a veces te das cuenta porque tú hablas con en algunas circunstancias, hablando de cosas y te dicen, no, pues yo he hecho un cálculo utilizando el mega ordenador de... Y tú dices, si yo tuviera eso, lo que podría hacer. Y por otro lado, respondiendo directamente a tu pregunta, sí, estar en esos comités te permite buscar soluciones o orientar la norma para que tenga en cuenta aquellas cosas que son relevantes fundamentalmente para tu mercado, para tu país. Si no estás ahí, pues, por ejemplo, yo recuerdo casos como la calibración numérica de emplazamientos que fue promovido por Japón, fundamentalmente porque ellos tienen un gran problema a la hora de solicitar permisos y poco más o menos que lo que querían era que a partir de entonces todas las calibraciones numéricas se hicieran, todas las calibraciones se hicieran de manera numérica. Bien, eso para Japón puede ser algo bueno porque resuelve un problema particular suyo, pero en general para el resto de los países la falta de precisión de esa calibración numérica podría poner en dificultades a numerosas empresas, tanto a nosotros como proveedores de máquinas como a los clientes que van a tener un modelo o un método de medida que no es lo suficientemente preciso. Muy bien, pues gracias Álvaro. Raúl, ¿nos puedes contar tú también algún ejemplo y tu visión sobre este tema? Bueno, la verdad es que totalmente de acuerdo con Álvaro, que es importante participar. También es importante también subrayar que quizá en España tenemos una falta de conciencia de lo importante que es participar en este tipo de comités. Y eso al final pues, te lleva a la falta de recursos y probablemente a que las instituciones no sean de todo conscientes de que no es una pérdida de dinero, sino una inversión a corto, medio y largo plazo. Entonces, como experiencia, yo como en la mesa redonda tengo el rol de centro de investigación, nosotros como centro de investigación, generalmente en ese tipo de comités, que nuestro rol va más en que esas metodologías que nosotros estamos desarrollando, sobre todo en el caso de las metodologías experimentales para análisis de plataformas eólicas flotantes, pues el haber participado en esos organismos de certificación o organismos de clasificación que de alguna manera redactan esas normas donde se establecen cuáles son las metodologías que hay que analizar o emplear para análisis acoplado de plataformas flotantes, pues que las metodologías que desarrollamos en nuestra ICTS, que es una infraestructura científico-técnica singular del Estado, pues que tenga un reflejo y sean de aplicación a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Pues que poner en valor las infraestructuras nacionales y que tengan un reflejo claro dentro de una normativa, que de otro modo esas metodologías que hemos desarrollado pues no tienen un reflejo y tendríamos que de alguna manera emplear lo que nos viene comandado de otros países. Entonces, de alguna manera, la participación, si bien es importante, sí que tendríamos que hacer una labor más de concienciar de la importancia que tiene la participación en los comités de normalización para hacer valer lo que bien ha dicho Álvaro, que el conocimiento que tenemos a nivel nacional es elevado y hay que hacerlo valer y de alguna manera poner allí donde nos interesa como país todas y cada una de aquellas de las metodologías, tecnologías y que eso se refleje en unas normativas que son de carácter internacional, que sin duda luego van a ser una palanca para que todas nuestras empresas sean capaces de competir al máximo nivel. Vale, fenomenal, Raúl. Enrique, ¿quieres añadir algo sobre lo ya comentado? ¿Algún caso? Sí, bueno, sí, a casos prácticos, sí, casos concretos de España, ¿no? En eólica onshore, por lo menos, que está más desarrollada, la norma de diseño aerogeneradores, por ejemplo, incluye capítulos especiales de terreno complejo, ¿no? Y esos fueron impulsados desde España por los expertos españoles junto con los japoneses, ¿no? Por razones obvias, que si no hubiéramos estado ahí, no se hubieran incluido. Y eso pondría un poco en peligro la competitividad, porque estaríamos subdimensionando, ¿no? Los parques eólicos. Ese es un ejemplo. Juan ha comentado, ¿no? El del single point mooring en offshore. Hay otros ejemplos.
también insiste mucho en tema de tifones. Obviamente no es un interés para España, o por lo menos geográficamente, pero sí que hay muchos ejemplos de esos en los que cada país pues aporta, ¿no?, su grano de arena. Y yo añadiría también que exige un esfuerzo, ¿no?, tanto personal como de los organismos nacionales, ¿no?, y las empresas, ¿no? El apoyarnos son muchas horas, viajes, etcétera. Hay muchas empresas que no pueden participar simplemente porque no tienen recursos, ¿no? Pero es una gran oportunidad y, como decía Juan, también un escaparate para nuestras empresas en el extranjero. Sí, es un tema ya no solo de costes, de viajes, desplazamientos, sino también de dedicación de horas. Veíamos ahí, por ejemplo, comités como Japón, ¿no?, que tenía una participación súper activa de muchos miembros en offshore flotante, otros menor, y también puede deberse un poco a eso, ¿no?, al diferente tipo de apoyo que puedan recibir. Sí, Quería, efectivamente. antes de pasar al siguiente bloque, hay un par de preguntas que creo que son interesantes. Ana Ugalde nos pregunta que cómo se combina, por ejemplo, una fabricación realizada a partir de una norma UNE, una norma española, con la instalación luego en otro mercado, por ejemplo, en aguas británicas, con un promotor británico. Puede que haya conflicto, puede que los desarrolladores prefieran utilizar normas locales y que luego exista complejidad a la hora de pasarlo a otros mercados. ¿Cómo se estructura esto? No sé si, Enrique, igual tú puedes contestar. Sí, bueno, generalmente las normas UNE de eólica se asumen directamente las normas europeas y por ende internacionales, o sea que no suele haber conflicto, pero sí es verdad que hay ciertos países donde tienen sus propias normas locales. Estoy pensando en Alemania, por ejemplo, tiene su DIBT, que no es exactamente igual que las normas internacionales. Entonces, ahí siempre hay que andar haciendo un poco encaje de bolillos para asegurar que se cumplen todas las normas. Yo creo que ahí UNE tiene una buena estrategia de asumir las internacionales e intentar adaptar lo menos posible, salvo que haya una necesidad expresa de que tengan que hacerse así en España. Vale. Sí, además un poco, sí, todo parte de la pirámide de la norma internacional de IEC, por lo menos en eólica, y ahí en general normalmente se van implementando luego a nivel europeo y luego a nivel nacional. Y nos pregunta también Juan López si existe algún grupo específico sobre normalización en prevención de riesgos laborales, entiendo que orientado a eólica. En general sí que hay grupos, pero orientado a eólica, en principio ahora mismo no hay contemplado ninguno. No sé si en el pasado lo hubo. Se está desarrollando una norma de seguridad en el diseño, es decir, qué aspectos del diseño pueden afectar a la seguridad de las personas, ¿no? Por ejemplo, si hay elementos rotatorios, pues que estén adecuadamente protegidos o tema de ascensores, por ejemplo. Pero las normas de seguridad y salud, ahí ya entramos en el tema legal, ¿no? Porque tiene implicación importante. Entonces ahí hay otro tipo de normas y regulaciones. Las normas, por lo menos IEC de energía eólica, no atienden directamente esos temas de seguridad y salud, sino que hay que referirse a normas y leyes, ¿no? Vale, estupendo. Bueno, pues yo creo que ahora que ya hemos visto a qué nos referimos por eólica marina y todo lo que engloba, cómo se normaliza y cómo se puede participar en los comités de normalización, quería pasar al siguiente bloque donde vamos a entrar un poco más en detalle de a qué retos nos enfrentamos en eólica marina, en particular en flotante, que es un poco el mercado que más se puede desarrollar en España, y qué oportunidades pueden suponer estos retos para la industria española desde el punto de vista de normalización, ¿no? Como todavía queda bastante por hacer en este ámbito, cómo podemos ocupar esos espacios y tratar de que las normas se parezcan lo más posible a lo que necesitamos en nuestros mercados. Un poco como introducción a esto, muy brevemente, muchos de vosotros ya sabréis que está en consulta pública los planes de ordenación del espacio marítimo. El plazo para presentar alegaciones finaliza hoy, precisamente, y es una normativa muy importante para el desarrollo de la eólica marina porque define en qué zonas se van a poder instalar los parques eólicos marinos y en cuáles no. Va segmentando un poco el litoral español, lo va segmentando en diferentes usos y actividades, determinando qué cosas se pueden hacer en cada una de las áreas para que no se pisen y no haya
interacciones negativas entre ellas. Para el caso de la eólica marina se han designado, de momento estos son borradores, la versión final habrá que ver cómo queda, pero en estos borradores ya se identifican unas zonas prioritarias para eólica marina y otras zonas de alto potencial que también se podrán desarrollar. Este es el ejemplo de la cornisa cantábrica, las zonas blancas son las de uso prioritario, donde solo se podrá desarrollar eólica marina, y las zonas azules donde también existe un alto potencial, pero que igual ahí hay que hacer estudios más de detalle por haber alguna interferencia o posibles interferencias con otros usos. En cualquier caso, lo que vemos también un poco por la configuración de la plataforma continental en España, que sabéis que es muy escasa, en cuanto nos alejamos un poco de la costa, enseguida alcanzamos profundidades muy elevadas, pues al final, queramos o no, tarde o temprano, pues nos vamos a ver obligados a instalar eólica marina flotante en unas condiciones que quizás no son todo lo óptimas que nos gustaría o que a lo mejor sí que existen en otros países, pues que estén muy cerquita de la costa y que estén a profundidades muy bajas. Con lo cual, esto ya de por sí es el contexto en el que nos vamos a mover. Es verdad que los primeros parques seguramente no se reinstalen en estas condiciones quizás menos eficientes o más exigentes, porque sí que hay emplazamientos a pocas profundidades y más cerca de la costa y con buen recurso, que serían los óptimos. Pero bueno, tarde o temprano ese reto llegará, si no es en España, también en otros mercados. Y quería un poco ponerlo en contexto para ir planteándoos ahora preguntas un poco más concretas, ¿no? Enfocadas precisamente a estos retos. Quería empezar un poco contigo, Raúl, que tú tienes mucha experiencia y un background en todos los diferentes componentes que abarca la eólica marina flotante, un poco a raíz del informe que la consultora Carbon Trust lanzó en 2015 para el gobierno de Escocia, donde identificaban en aquel momento cuáles eran los retos que existían para la eólica marina flotante, específicos para flotante. Los calificaba, los puntuaba de mayor a menor importancia y de mayor a menor desarrollo. Desde entonces han pasado 6 años, la tecnología ha avanzado, todos los actores habéis ido avanzando en nuevos desarrollos y la situación quizás ya no se parece tanto a esto. ¿Nos podrías comentar un poco cuáles son los retos más importantes a tu criterio y cuáles de todos estos que se identificaban hace 6 años siguen vigentes? Muy bien, la verdad es que la reflexión, la verdad es que merece la pena, porque desde el año 2015 hasta hoy, que ya han pasado prácticamente 6 años, pues la verdad es que el sector probablemente ha dado un vuelco. Probablemente lo que sí que hemos observado durante los últimos años es que todos esos retos técnicos, pues que de algún modo llevan asociados un conjunto de iniciativas de investigación, de desarrollo, de innovación, de ingeniería, pues han sido el eje director ha sido básicamente el mercado. Entonces, si bien en esa tabla lo que se ve, si nos fijamos en la primera columna, que está muy orientado a identificar, están ordenados por cuál es el impacto que puede tener los retos tecnológicos, tanto en la plataforma como en los procesos de instalación, sobre los costes, sobre el coste del LSOE, pues lo que sí que vemos es que durante los últimos años sí se ha madurado mucho la tecnología en cuanto a lo que es el flotador, la plataforma. En España hemos tenido los ejemplos de Saité con sus pruebas, en Portugal tenemos parques precomerciales, en el Reino Unido también. De algún modo lo que sí que se ha observado es que desde ese primer highway en el año 2009 hasta ahora, en el 2021, pues ya podemos decir que tenemos un cierto nivel de madurez en el ámbito de la plataforma, que no quiere decir que no haya que seguir invirtiendo en nuevos desarrollos para mejorar y seguir optimizando y encontrando ese óptimo en cuanto a lo que es la plataforma en función de los diferentes emplazamientos, sino que sí que ya ha alcanzado un nivel de madurez que le permite ya competir en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? No todos los elementos han llegado a ese nivel, ¿pero por qué? Porque el mercado no lo ha demandado por ahora. El ejemplo claro, por ejemplo, son la subestación. La subestación no ha sido necesaria ahora invertir en ella, tanto como ha sido necesario invertir en el flotador o en la plataforma. De alguna manera, porque el flotador en la plataforma es el eje director del parque. Una vez ya hemos demostrado que las plataformas han alcanzado un nivel suficiente como para demostrar que esa tecnología es competitiva, ahora es necesario complementar todos los otros elementos del parque. Y un ejemplo claro son
subestación. No tenemos una subestación flotante definitiva o unas tecnologías ya probadas que nos permitan de alguna manera demostrar que estamos ahí para poder desarrollar los parques comerciales de gran tamaño que tenemos. Entonces, bueno, otro ejemplo, por ejemplo, es que podemos decir que en otros elementos como el sistema de fondeo, que sí es un elemento muy ligado a la tecnología flotante, muy ligado a lo que es la plataforma, pues sí ha alcanzado un nivel de desarrollo, igual no equivalente al de la plataforma, pero sí que ha habido avances significativos. Por otro lado, es importante también ver que durante los últimos 6 años sí que se ha avanzado muchísimo en las técnicas de control de la turbina, porque de alguna manera también van ligadas a la plataforma, es decir, todo el desarrollo del sistema de control para evitar o mitigar todos los problemas que podamos tener de negative damping o integrar y maximizar la producción para una plataforma con una dinámica determinada. De alguna manera, lo que sí que se ha avanzado es un poco la integración. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto. Pero sí que ya empezamos a tener un nivel de madurez que sí que de alguna manera se evidencia en esa existencia de parques precomerciales. Por otro lado, todo aquello de labor de gabinete, técnicas de laboratorio, se ha avanzado muchísimo, ya se hace análisis acoplado con diferentes métodos en tiempo real, donde ya se integran, donde ya estamos integrando el análisis hidrodinámico junto con la de la mecánica del fondeo, junto con el de la turbina y su control en el laboratorio, lo cual nos está permitiendo llegar a analizar el estado límite último con un mayor nivel de detalle y sobre todo poder explorar cuáles son las aceleraciones que se están experimentando en la turbina ya directamente en un laboratorio. Por otro lado, también en cuanto a las técnicas de modelado, se está avanzando muchísimo en modelado numérico, ya se está avanzando en no linealizar todos estos modelos potenciales, incluyendo diferentes componentes tanto desde la parte tanto por el lado aerodinámico como por el lado hidrodinámico. Las técnicas SPD se han avanzado muchísimo en los últimos años, que ya se están incluyendo ya en el cálculo de este tipo de estructuras. Por último, en la parte de los estándares, pues también ha habido un avance muy importante. No en vano, esta semana creo que se ha publicado, DNV ha sacado una revisión de su estándar para flotantes. Entonces, lo que quiere decir es que hay todos aquellos elementos que sí que están en esa, por así decirlo, liga de lo precomercial, ha alcanzado un nivel suficiente como para poder decir, vale, tenemos buenos estándares, estamos avanzando mucho en las técnicas numéricas, en las técnicas de ingeniería, en el control, en la plataforma, en el fondeo, en el cable, pero todavía queda mucho por avanzar para de alguna manera llegar a ese nivel comercial que es el que ya se empieza a atisbar en ese POEM que nos has contado, Tomás. Ya en el POEM lo que nos está pidiendo son parques de más allá de 50 megas. Por lo tanto, ya hay un conjunto de elementos como el cable y el mooring donde el nivel de madurez tiene que dar un pasito más allá de lo que ya tiene. Pero otros que se están quedando atrás, como por ejemplo la subestación, necesita explorarse con mucho más detalle. En la parte ambiental también es importante, el POEM es un ejemplo claro de que hay que ir más allá en la parte medioambiental, donde hay que entender claramente dónde estamos en la parte eólica flotante, porque probablemente no tenemos el número de estudios suficientes para demostrar la compatibilidad de los usos eólicos flotantes con otras tecnologías como con otros usos como la acuicultura. Los organismos internacionales están diciendo que sí, como la UNESCO, como la FAO, que la acuicultura y la eólica flotante son compatibles. Demostrémoslo y seamos capaces de ir más allá con la eólica flotante en otros emplazamientos. Por lo tanto, se han avanzado muchos los retos, pero todavía queda mucho por hacer y no solo en los que están más inmaduros, pero sino también en los que ya tenemos en marcha, como son las plataformas. Vale. Gracias, Raúl. Bueno, por centrarnos un poco en algunos que nos pueden afectar más en España, quería preguntarte pues, por 3 de ellos, pero para comentarlos muy brevemente y que no se nos vaya demasiado el tiempo y poder luego entrar en otros temas, pero sí que te quería preguntar por 3, por la ultraprofundidad, precisamente por las subestaciones flotantes y por los cables dinámicos. Empezando un poco por la ultraprofundidad, ¿cómo ves tú el tema? Voy a intentar ser optimista. Yo lo veo como una oportunidad. Si miramos lo de la izquierda, el mapa rosa, lo que ves ahí es un análisis que se trató en el año 2011, donde ya identifica que las profundidades entre 100 y 700 metros pues son mayoritarias para el ámbito de la eólica flotante. Por lo tanto, si nosotros lo que estamos observando es que en el resto de Europa están intentando aprovechar emplazamientos que están en torno a los 100-200 metros y nuestro mercado se va a circunscribir entre los 1000 y los 100, probablemente nos vayamos a convertir en un laboratorio para la eólica flotante de cara a lo que es la ultraprofundidad. Bueno,
una vez dicho esto, venga, vamos a ser los primeros, vamos a ser los pioneros, pero nos vamos a enfrentar, vamos a ser, por lo tanto, los que nos vamos a bautizar, por así decirlo, en este ámbito. Y si nos fijamos, por ejemplo, en Canarias, a lo que nos estamos enfrentando es todavía un poquito más. Estamos yendo a, no es que estemos en una profundidad plana a 1000 metros, nos estamos enfrentando a un acantilado que baja desde los 0 metros a los 100, a los 1000, en prácticamente 1 kilómetro. Entonces, ¿a qué retos nos vamos a enfrentar? No, más allá de la profundidad, que tiene un impacto importante en la parte del coste, nos vamos a enfrentar a una batimetría muy irregular, con unas pendientes del fondo muy importantes que pueden contribuir a no linealizar el comportamiento de una plataforma. Bueno, explorémoslo, seamos los primeros, hagámoslo bien y hagamos de este defecto pues una oportunidad para luego ir a competir en todos los otros emplazamientos en el mundo donde la ultraprofundidad prevalece, porque prácticamente lo que vemos que prevalece. ¿Qué es lo que va a suponer la profundidad para nosotros? Pues que, de algún modo, la ultraprofundidad tiene un impacto directo en costes y tenemos pocos espejos donde mirarnos. El oil and gas lleva explorando la ultraprofundidad hace más de 30 años. Es un ejemplo en el que mirarnos, pero sí que tenemos que tener en mente de que muchas de las soluciones que tenemos de oil and gas, pues, de alguna manera tendremos que ser capaces de optimizarlas para hacer producciones seriadas, como ha dicho antes Juan. El objetivo es seriar todo esto para intentar que sea económicamente viable. Por otro lado, se van a dar circunstancias que igual no se dan tanto en la parte de oil and gas, que es la inspección, y que está muy ligada a la parte de la operación y mantenimiento. Cuando tengamos un fondeo a 1000 metros, bajar con un buzo es imposible. Vamos a tener que tener sistemas para poder inspeccionar nuestros sistemas de fondeo, nuestros sistemas de evacuación de potencia, y no solo mediante ROVs teleoperados, sino también mediante instrumentación alojada o embebida en el sistema de fondeo, en nuestros anclas, en nuestros cables, que nos permita conocer en todo momento cuál es la evolución y la degradación que van a tener nuestros componentes durante la vida útil del parque. De alguna manera queda mucho por explorar, pero esto es una oportunidad. Yo no lo veo como una oportunidad a todos los niveles, tanto empresarial, voy a empezar desde arriba hacia abajo, empresarial, corporativo, investigación, I+D. Hay un gran melón por abrir que solo puede ser bueno para España. Muy bien, pues yo coincido que es una oportunidad para nuestra industria. Sí que es verdad que hay que ser prudentes y que hay emplazamientos en el litoral español no tan profundos y el desarrollo puede empezar por ahí, por un tema de costes, como comentabas bien, pero sí que podemos ser líderes en este ámbito y hay que aprovecharlo. En cuanto a los temas de cableado, la flotante también para la evacuación de potencia pues va a exigir nuevos sistemas de cables dinámicos. ¿Nos puede resumir muy brevemente este tema, por favor, en un par de minutos? Voy a hacer 2 minutos o incluso menos, 1 minuto, para intentar que no se nos vaya esto de las manos. La experiencia es limitada. Yo creo que ya Juan también lo dijo antes, es muy limitado. Si miramos en la imagen que aparece ahí del proyecto Corwin, vamos a tener cables dentro del parque y cables fuera que son los que nos llevan la electricidad desde el parque a la subestación y de la subestación a tierra. ¿Qué experiencias tenemos hoy? Bueno, podemos decir que tenemos experiencias pues de alguna manera que nos inician un poco a entender cuáles son las dinámicas dentro del parque con los parques precomerciales que estamos observando en Europa. Son sin duda una ayuda para intentar explorar el problema del cable dinámico y cuál es el espacio y el volumen que va a ocupar en la columna de agua y eso cómo interactúa con el resto de elementos que van a estar en ese entorno. Y sobre todo cómo va a interactuar el cable con el terreno y cuál va a ser su degradación progresiva debido a mecanismos de abrasión, mecanismos de fatiga y a estado límite último. Pero nos queda mucho por aprender, sobre todo en esos cables que van a salir y van a tener que evacuar la potencia hasta la subestación y desde la subestación a tierra. Como ya mucha gente apunta, no tenemos grandes cables dinámicos desde una subestación a tierra que sea flotante y que cumpla con los objetivos dinámicos, que cumpla con los requerimientos dinámicos que vamos a tener por delante. ¿Qué significa esto? Pues que va a haber que invertir, va a haber que aprender. Entonces, hay muchos retos que todavía, incluso muchos de ellos, probablemente los vamos a descubrir conforme vayamos avanzando. Y sobre todo lo que vamos a tener que hacer es, sobre todo, buscar muchas sectores industriales afines donde aprender
los retos que se han observado en la ultra profundidad o en gran profundidad con cables dinámicos de mayor potencia, porque esa experiencia ya existe en arrays de cables que conectan las islas menores de Canarias, entre islas, de profundidades. Hay que aprender mucho. El oil and gas también hay que aprender mucho. Entonces, probablemente hay que explorar mucho del layout del cable de entre turbinas y de los layouts de cables entre la subestación flotante y cómo vamos a evacuar la Tierra. Muy bien, y por último, preguntarte por las subestaciones flotantes. Era también una pregunta de los asistentes, nos preguntaban por ello. ¿Nos puedes también resumir un poco en qué consiste este reto de las subestaciones flotantes? Bueno, muy rápidamente podemos vivir con la foto que tenemos actual. Si pensamos que vamos a desarrollar parques de 50 megas, pues podemos intentar escaquearnos de la subestación flotante. Pero yo creo que no deberíamos, porque si vas, por ejemplo... En un parque, perdona, por ponerlo en contexto, en un parque offshore convencional, de lo que se ha venido instalando hasta ahora, las subestaciones no son flotantes habitualmente, ¿no? Están cimentadas en el fondo marino o se evacúa directamente a una subestación en tierra. Esto del concepto de la subestación flotante cambia un poco este paradigma, ¿no? Sí, ahora mismo las subestaciones fijas, que de hecho son un nicho de mercado para España, son norma en todos aquellos parques de gran tamaño. ¿Qué es lo que va a pasar? No podemos vivir de espaldas a que los parques eólicos marinos flotantes de 50 megas van a pasar de ser 50 megas a ser 500 megas, tal y como nos muestra esa figura, donde se ve claramente que el parque promedio en los últimos 10 años ha pasado de 200 megas a 600. Lo que podemos esperar es que sea necesario una subestación para, de alguna manera, concentrar toda esa potencia recogida por cada una de las turbinas y evacuar la Tierra de la manera más eficiente posible, con la menor de las pérdidas posibles. ¿Qué ocurre? Esa tecnología, pues disponemos de es un elemento crítico del parque que podemos resolverlo técnicamente con las herramientas que tenemos actualmente, pero que hay que demostrarlo. La experiencia de Oil and Gas es la que seguramente se acerca más a las demandas técnicas de una plataforma para poder soportar una subestación flotante, por el nivel de criticidad y por el nivel de exigencia que tiene el Oil and Gas, que será muy similar al nivel de criticidad que tendrá la subestación, en términos de personas que tendrán que vivir dentro, en términos de movimientos y la complejidad de los risers o los cables que van a tener que entrar y salir de la subestación. Por lo tanto, hay muchos retos por lo crítica que es la estructura y que de alguna manera es una estructura singular. Por lo tanto, es una estructura que hasta ahora no le hemos prestado tanta atención como a las plataformas, pero que es necesario desarrollar por su nivel de importancia dentro del parque. Esta semana salió una noticia de Ideol que se ha asociado con Hitachi ABB para el desarrollo de una plataforma flotante para subestaciones. Quizá esto que empezamos a ver ahora va a ser una norma. Lo que se va a intentar es aprovechar el conocimiento que hemos adquirido en el desarrollo de una plataforma flotante, con las series que estamos viendo para soportar un aerogenerador, e intentar aprovechar todo ese esfuerzo inversor realizado hasta ahora para intentar alojar una subestación, reduciendo los costes y aprovechándonos de la economía de escala de las plataformas. Puede ser una de las tendencias. Y otra de las tendencias es que alguien se especialice en el desarrollo de subestaciones flotantes que de alguna manera sea capaz de alcanzar los niveles de exigencia en términos de movimiento, aceleraciones, supervivencia en la mar, etcétera, que requiere una subestación. Vale, entendido. Muy bien, Raúl. Pues quería pasar ahora con Álvaro a preguntarte por algunos temas que quizás no es que sean retos como tales, pero sí que suponen diferencias con respecto bien a la eólica terrestre convencional o a la eólica de cimentación fija, ¿no? Y que nos podemos encontrar en la eólica flotante. Uno de ellos es cómo se mide la curva de potencia, cómo se realizan las mediciones de viento en alta mar. ¿Nos puedes comentar un poco tu visión sobre este tema? Bueno, una de las, intentando ser lo más rápido posible, porque ya andamos al final, con el tiempo siempre por ahí pegados. La mayor diferencia que nos encontramos es que no hay un terreno sólido donde instalar nada.
La no existencia de ese terreno pues genera efectos adicionales sobre el comportamiento del aire, sobre el comportamiento del viento. Pero fundamentalmente nos encontramos con el problema de no poder instalar a un precio asequible mástiles de medición a la hora de o bien evaluar el potencial de recurso eólico o bien a la hora de medir la curva de potencia. Desde el punto de vista técnico, por lo que se está haciendo, inicialmente es fomentar técnicas de análisis numérico, inicialmente para, mediante CFD, poder hacer mapas o una primera aproximación de mapas para el recurso eólico y poder instalar estos mástiles en aquellas zonas donde creamos que van a ser más útiles, de manera que podamos tener un análisis de recurso fiable, porque los resultados obtenidos a través de CFD pues tienen una cierta incertidumbre. Eso desde el punto de vista de recurso. Desde el punto de vista de medida de curva de potencia, volvemos a tener ese problema. Es muy caro instalar un mástil de medida, por lo tanto, lo que la industria se está moviendo es en la utilización de sistemas que están embarcados en la góndola. Se utilizan sistemas fundamentalmente de lídares que se instalan en la parte superior de la góndola y se mide a distancia. Somos capaces de medir a distancia cuál es la velocidad y en función de eso se obtiene la curva de potencia. Tiene unas características especiales, también la comparación si lo hacemos con onshore, es que normalmente en offshore siempre tenemos unas distancias mayores. Las perturbaciones tanto delante como detrás, las estelas, es muy famosa la fotografía donde se ve una estela en el mar que se propaga durante kilómetros. Tenemos una situación similar en la parte delantera donde la zona de inducción en el aerogenerador instalado en el mar es mucho mayor porque no existe una fricción entre el aire y la superficie del agua. Desde el punto de vista de diseño, pues nos está introduciendo, ahora pensando desde el punto de vista de cargas, pues nos están introduciendo nuevas variables como que en onshore no tenemos en cuenta, como podría ser el tipo de olas, el tamaño, la frecuencia característica que puedan tener, que cambian ligeramente el cálculo de estas cargas. Y todas estas cosas, pues es algo que debe tratarse dentro de estas normas. Las normas en general deben ser agnósticas desde el punto de vista de tecnológica, deben cubrir cualquiera de las alternativas que estamos planteando, pero sí deben estar enfocadas a resolver estos temas particulares y decir cómo se puede calcular las cargas o cómo se puede medir una curva de potencia cuando estás en un ambiente como este. Vale, muy bien, gracias Álvaro. Pues quería aprovechar, nos queda todavía un par de minutillos para preguntarte por otro de estas situaciones, ¿no? Que también puede afectar al diseño de las plataformas y de los propios aerogeneradores, ¿no? Que es un poco la severidad de las condiciones meteoceánicas en cuanto a condiciones de oleaje, corrientes y cómo interaccionan también con vientos muy fuertes. Por ejemplo, en España nos lo podemos encontrar en la cornisa cantábrica. ¿Qué factores o cómo se puede analizar y subsanar este tema? Bueno, la instalación en offshore tiene, digamos, retos que son evidentes, como este que estás hablando, que este en particular es un problema de dinámica de cuerpos. Tenemos que unir, hacer un cálculo estructural que tenga en cuenta todas aquellas solicitaciones que estamos recibiendo. Ahí, evidentemente, cuanta mejor información tengamos sobre las características de las aceleraciones que va a sufrir nuestro aerogenerador, más fácilmente podremos, o con mayor precisión, podremos calcular las cargas que van a tener que soportar y cuál van a ser los requisitos del sistema. Pero también hay otros retos que son menos evidentes y es, por ejemplo, el efecto de erosión que tiene
la lluvia sobre el recubrimiento de las palas. En offshore en general estamos viendo que la frecuencia de la lluvia es más importante y hay numerosas patentes y numerosos sistemas en los cuales se gestiona el propio control del aerogenerador, es capaz de adaptarse a esas condiciones de lluvia y también sería capaz de adaptarse a las condiciones de oleaje. Por ejemplo, puedes tener simplemente unos acelerómetros que te están midiendo en tiempo real cuál es el nivel de aceleración o el nivel de oleaje que estás sufriendo en ese momento, y en función de lo que recibas, la máquina puede pasar a un modo de protección en el cual podría reducir su velocidad de rotación o podría sencillamente ir a pausa para protegerse. Pero evidentemente todo eso tiene que estar integrado dentro del diseño y tiene que integrarse desde las fases iniciales. Cuanto antes lo integres, mejor va a ser tu diseño. Gracias, Álvaro. Veo que hay bastantes preguntas del público, algunas se han ido respondiendo con vuestras intervenciones, otras quedan por responder, pero bueno, estamos ya un poco fuera de tiempo, entonces lo que vamos a hacer es trasladárselas a los ponentes para que las puedan responder por escrito y os las enviaremos a los asistentes que las habéis consultado. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos barrido prácticamente la mayoría de los retos importantes que están muchos de ellos pendientes de normalizar y de estandarizar. Como habéis dicho, suponen una oportunidad muy buena para la industria española el poder liderar todos estos temas. Un poco a modo de conclusión, ya por concluir, Enrique, te quería dar la palabra para un poco resumir un poco tu visión y realizar unas conclusiones muy breves ya para terminar. Sí, muy bien, Tomás. Bueno, en representación de todos, realmente, yo lo que me he llevado de esto, también cuando lo preparábamos, ¿no? La normalización creemos que es un aspecto clave, ¿no? Estratégico, puede darnos o no darnos ventaja competitiva, ¿no? En eso es muy importante el apoyo del Ministerio, de otros organismos nacionales, ¿no? Apoyar a las empresas y a los expertos, ¿no? Que participamos en estos grupos internacionales, sobre todo. Y luego, por hacer un pequeño DAFO, ¿no? Dando sentido horario, lo hemos hablado, muchas oportunidades, lo comentaba antes Raúl, es un sector por explorar, tenemos que ser los primeros, ¿no? en la pole position, si no nos adelantarán. Pero también hay que reconocer pues debilidades que tenemos, ¿no? Es una industria que es, sobre todo la flotante, está en rápida eclosión, es peligroso, ¿no? Cambiar de ruedas mientras se va avanzando, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Necesitamos parques demostrativos, intentar conseguir que España sea ese demostrador de eólica flotante, ¿no? Y intentar evitar retrasos administrativos, ¿no? A veces es una pena que porque se retrasan las leyes y no haya seguridad jurídica, pues los inversores vayan a otros sitios, ¿no? Y como hemos dicho, en cuanto a amenazas, pues la principal, ¿no? Que las normas no recojan nuestros intereses, ¿no? De nuestras industrias o nuestro país y nos encontremos con normas que son contra nuestra capacidad competitiva. Y bueno, por terminar por el lado positivo, ¿no? Tenemos un tejido industrial y académico muy fuerte, como comentaba Álvaro, estamos al nivel de los mejores, tenemos muchísima experiencia en eólica terrestre que tenemos que aprovechar y bueno, tenemos un sector eólico naval y marino con un grandísimo potencial, ¿no? Los reyes del mar desde el siglo XV, yo diría, en buques, pues tenemos ahora que hacerlo en eólica también. Pues ojalá que lo consigamos, Enrique. Gracias por este resumen. Por mi parte, nada más, daros las gracias a los cuatro. Ha sido un lujo poder contar con vosotros y seccionar todos estos retos tecnológicos que se nos vienen por delante. Y nada más, te devuelvo la palabra, Piluca, para la clausura. Y muchas gracias a los cuatro y gracias a los asistentes por acompañarnos. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias, Tomás, Enrique, Raúl, Juan y Álvaro. Ha sido un auténtico placer escucharos. Creo que todos hemos aprendido mucho, ha sido muy ilustrativo y además se nota que lo habéis trabajado mucho, que ha sido una mesa redonda que detrás os ha llevado tiempo, esfuerzo y sobre todo cariño para que todo saliera bien. No quiero también dejar de agradecer al equipo de comunicación que está detrás
de todo esto para que salga bien, Gustavo y Vanessa en UNE y Mar en la Asociación Empresarial Eólica. A los tres, muchísimas gracias por hacer posible que este evento funcione bien. Y sin robar ni un minuto más, doy la palabra a Javier García, es el director general de UNE, que nos va a ofrecer unas palabras para clausurar esta jornada. Gracias a todos y paso la palabra a Javier. Cuando quieras, Javier, por favor. Muchas gracias, Piluca. Muchas gracias a todos y voy a ser breve porque lo más interesante ya se ha dicho. Gracias, Asociación Empresarial Eólica. Gracias, en primer lugar, por vuestra confianza en la normalización y en UNE. Y creo que hoy ha quedado bien constatado la razón de ser de esta relación que tenemos entre el sector de la eólica y la actividad de normalización. Gracias a los ponentes que hemos podido confirmar con sus palabras que la industria eólica española y en particular la marina pues puede liderar. Es líder mundial en tecnología y puede liderar el mercado. Y me ha gustado mucho en una de las presentaciones de los ponentes que ponía textualmente: poner las reglas o que nos las pongan. Y de eso va la normalización, de definir las reglas del juego. Las normas del juego que van a estar aplicando dentro de 2 o 3 años. Eso es vigilancia competitiva, eso es inteligencia de mercado, eso es aportar certidumbre a la evolución de los mercados y a las inversiones que realizan las empresas. ¿Para qué? Para garantizar, como ponía ahora en este DAFO del final, para garantizar que las normas globales, los estándares globales que definen los intercambios comerciales a nivel internacional, nos permitan acceder a esos mercados, a esos nuevos mercados internacionales y que podamos ser competitivos y que esos estándares globales respondan a nuestra tecnología. Y esto es un elemento de estrategia de sector, de estrategia país, de estrategia España. Hablaba también ahora al final la importancia de garantizar la coordinación entre las actuaciones en materia de I+D+I y de normalización. Todo el esfuerzo que se está poniendo en investigación, en innovación, en estar siempre un paso por delante, garantizar que esos estándares globales responden y contemplan nuestras tecnologías. Y esa coherencia es fundamental. Proteger el conocimiento, pero a la vez garantizar que la difusión y las normas que van a definir los mercados en los próximos 2 o 3 años den cabida a nuestra tecnología. Esto es algo que nuestros vecinos del norte de Europa tienen clarísimo. Y de esta manera, esto contribuye a dar estabilidad a la industria a nivel local, contribuye a generar riqueza, contribuye a generar empleo, que es de lo que se trata. Y aquí la normalización es un aliado clave para el sector. Le aporta reconocimiento, le aporta credibilidad, le aporta confianza entre sus grupos de interés, pero no por cualquier cosa, sino porque se basa en unos principios internacionalmente reconocidos como son la apertura en los procesos de estandarización, la transparencia, la imparcialidad. Algunos de los ejemplos que se han compartido en la sesión de hoy son fantásticos en el plano personal y en el plano empresarial. Y esto es lo que marca la diferencia entre los estándares UNE, las normas UNE y los estándares internacionales de la Comisión Electrotécnica Internacional, de la ISO, etcétera, etcétera, que no son documentos privados de compañías, no son documentos privados de consorcios o de lobbies empresariales que desarrollan de parte una serie de criterios, sino que es una mesa en la que participan todos los grupos de interés y ya si lo llevas al ámbito internacional, como comentaba también alguno de los otros ponentes, es un flujo de conocimiento del que nos beneficiamos todos. Es un modelo excelente y pionero de colaboración público-privada y ahí en la apertura Juan Virgilio hacía referencia a esa relación entre la normalización y la legislación, en particular en el ámbito eólico que ahora mismo se está desarrollando. Pues bien, esa confianza que aporta precisamente los principios en base a los que se elaboran las normas UNE y los estándares internacionales es lo que valora la administración pública, muy presente también en nuestros órganos de gobierno de UNE y en los comités técnicos de normalización. Finalizo con una reflexión que también habéis hecho en las conclusiones y que quiero incidir en ella, la importancia de hacer conscientes a las instituciones sobre la relevancia estratégica de esta herramienta que es la normalización. Y ahí, en el sector, la industria tiene en UNE a un socio estratégico para el desarrollo de su negocio. Y ahí, juntos de la mano, tenemos mucho por hacer, pero lo estamos haciendo bien.
en hacer conscientes hacia el futuro en el marco de la revisión de la Ley de Industria que se está haciendo ahora mismo y, en general, concienciando en todos los sectores y a todas las administraciones públicas sobre la importancia de garantizar que los estándares internacionales contemplan las tecnologías españolas y que también a nivel nacional esos mismos principios se aplican. Nada más. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Estoy seguro que la sesión ha sido de vuestro interés y, bueno, pues muy buen fin de semana a todos. Hasta la próxima. Gracias, Javier, por tus palabras, por clausurar esta jornada que pensamos que ha sido un éxito, pero sobre todo lo tienen que considerar los asistentes. Gracias también a los asistentes por todas las preguntas que nos habéis formulado. Han sido muchas y eso es un indicador de vuestro interés. No puedo nombraros a todos vosotros, a todos los asistentes que habéis ido haciendo preguntas, porque habéis sido muchos. Quiero nombrar a Héctor, que nos pedía con el símbolo de levantar la mano que le abriéramos el micro y no hemos tenido tiempo para ello. Y lo sentimos, Héctor. Vais a recibir un correo electrónico, seguramente será el lunes por la mañana, con el link a las presentaciones, a las 2 presentaciones que hemos tenido en esta jornada y también a la grabación completa del vídeo por si queréis consultar alguna de las intervenciones. Os deseamos feliz fin de semana, que os lo paséis muy bien, que descanséis y el lunes os enviamos a todos el correo electrónico. Gracias, Javier, y nos despedimos. Hasta luego.